Las leyes y la justicia en El Salvador están en constante cambio. Hay modificaciones, hay reformas que son necesarias y en algunos momentos se está reformando completamente toda una ley o se está cambiando. El Salvador está viviendo desde la última legislatura una serie de modificaciones que traen beneficio o para otros quizás no lo traiga. No sé, piénsalo. Hoy vamos a hablar de la viabilidad de las leyes. Sean todos bienvenidos a la segunda emisión de No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. Hoy me acompaña el abogado Ricardo Martínez. Vamos a hablar de la viabilidad de las leyes en nuestro país, que realmente se puede obtener de ellas en beneficio de la población y para que tengamos una verdadera justicia. Licenciado Ricardo Martínez, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Gracias, Francisco, es un honor estar acá con usted y con su público para hablar del tema que usted ya mencionó, que son pues la viabilidad o inviabilidad de algunas reformas o algunas leyes que se han hecho en este periodo legislativo. Bueno, comienzo quizá con la más importante o la más reciente mejor. La etapa 5 del régimen de excepción. Específicamente se habla de la extracción y de los cercos. ¿Cómo explicarle esto a la población? ¿Ya lo habíamos tenido en algún momento en nuestro país? ¿Hay modificaciones o simplemente se hace? Sí, lo que pasa es que creo que habría que hacer una diferencia entre lo que es el plan control territorial como política pública de control delincuencial y en este caso las leyes. No hay un marco de referencia legal que acompañe al plan, en este caso a esta etapa del plan control territorial, sino que se utiliza el marco legal ya existente y lo que se hace es simple y sencillamente a través de las diferentes entidades que controlan la seguridad pública de hacer actuaciones que de acuerdo al marco jurídico ya existente existe pues esa permisibilidad para que el órgano ejecutivo pues haga este tipo de acciones que tienen que ver directamente con el ataque a la delincuencia. Es decir, en términos bastante concretos, un marco de referencia que acompañe al plan control territorial en su quinta etapa no existe, sino se está utilizando el marco jurídico ya existente. ¿Cuál es la diferencia entre el marco jurídico y de referencia? Sí, lo que pasa es que tenemos un marco, una serie de leyes como el Código Penal, Procesal Penal, en este caso, que son los que de alguna manera tratan de prevenir, combatir y en todo caso condenar a las personas que están cometiendo delitos. En este caso, el plan control territorial es una política pública. Entonces, las políticas públicas son las que implementan cada gobierno y lo hemos visto durante con diferentes nombres. Es correcto, diferentes nombres, plan mano dura, super mano dura, plan mano amiga, etcétera. Todos esos son planes estatales, pero con un marco jurídico ya existente, un marco jurídico que pasa por su periodo, por su proceso de formación de ley. Hay un marco jurídico, entonces basado en ese marco jurídico, diferentes gobiernos hacen política pública, en este caso política de persecución del delito, con los marcos ya existentes, es decir, enmarcado en la Constitución, enmarcado en los derechos que da la Constitución, enmarcado en los derechos que da el Código Procesal Penal, y hoy estamos viendo en estas últimas etapas que el gobierno se ha decantado, o el Estado, en este caso el órgano ejecutivo se ha decantado por la limitación a ciertos derechos constitucionales como base de su política pública. Es decir, los resultados están dados según el Ejecutivo, basados en el número de detenciones que se ha llevado a cabo y que también eso de alguna manera ha permitido que baje los índices de delincuencia, particularmente los homicidios. Esa es una política pública. Es decir, que eso sea sostenible o no sea sostenible, eso es lo que juzgará la historia. Pero eso es una política pública, entonces ahí hay una diferencia entre el marco legal y lo que es la política pública del gobierno. Hablemos de la legalidad en sí del régimen de excepción, llegando hasta este quinto punto que es la extracción. Se habla mucho de que no hay algo que lo sostenga realmente, que al terminar el régimen de excepción la mayoría van hacia afuera, de que se está violando derechos humanos. ¿Qué ampara a todo esto? Que las leyes, que las reformas que se hicieron al Código Penal son mucho más fuertes que el mismo régimen de excepción. ¿Qué estamos viviendo? Sí, tenemos que poner en contexto algunas cosas que resultan ser realmente importantes para ese punto. El régimen de excepción, su implementación sí tiene una base
legal. Ya, o sea, la interpretación podría darse si este es, digamos, sostenible constitucionalmente, pero existe una base constitucional. Pero en este caso la Constitución establece que cuando hay una interrupción tan abrupta del orden público, del orden constitucional, el Estado puede, con una herramienta constitucional, suspender ciertas garantías constitucionales. Como nosotros podemos saber, históricamente esto deviene de aquel fin de semana extremadamente violento. Muchas muertes. Entonces, claro, entonces el Estado dice, mire, ahí hay una herramienta, la suspensión de garantías constitucionales. Se suspendió, se hizo una serie de capturas que todavía continúan. Digo, es discutible, digamos, para algunos sí, otros no, el hecho de que el régimen dure tanto tiempo. Ahora, pero como figura legal, sí está ahí. Es decir, eso no es indiscutible. Ahora bien, en cuanto a si esto es sostenible o no es sostenible en el tiempo, es un gran reto para el gobierno, que esta política pública, que prácticamente se ha extendido durante 8 meses y que en algún momento debería de cesar, porque es un régimen de excepción, que las condiciones bajo las cuales se está manejando todo esto de las detenciones, de la creación de nuevos juzgados, etcétera, etcétera, que esto de alguna manera se mantenga. Es decir, eso es un reto. Por supuesto, porque esto tiene que ver con situaciones de orden económico, con repercusiones de carácter social. Habría que ver si se va a implementar algunas oficinas públicas que, por ejemplo, le den tratamiento a tanto menor de edad que ha quedado, por ejemplo, en orfandad, producto de la captura de sus padres, menores que están viviendo con ¿Este con tipo sus de cosas abuelas. debería de estar tipificado? No. Lo que pasa es que ese tipo de cosas son los que deberían de acompañar a una integralidad de la Son los mayoría famosos de daños detenciones. colaterales que podemos... Podría ser uno de los famosos daños colaterales, pero pienso yo que también el Estado debería, a mi juicio, si quiere que los daños o que las consecuencias, digamos, de carácter social de la implementación de capturas de muchas personas, estamos hablando de más de se está acercando a 60,000 personas, eso produce un daño social. Y podríamos decir, como coloquialmente lo decimos nosotros, ¿y qué culpa tienen los niños? No tienen la culpa. Entonces, el Estado es una de las cuestiones que me parece a mí que debería de ser viabilizarse para que los daños sociales que vaya a generar estas capturas masivas, de alguna manera tengan el menor impacto social posible. En ese caso, entonces, la viabilidad o inviabilidad de lo que es el régimen de excepción en cuanto a vislumbrar que esto se tiene que terminar, pienso yo que el Estado deberá tener sus propias digamos, medidas a tomar para que no piense la gente que, por ejemplo, no prorrogan el régimen de excepción una 9ª vez, que toda esta gente que está detenida va a abrirse las puertas de la cárcel y entonces van a regresar, y entonces el caos que supuestamente se estaba evitando con la implementación del régimen va a tomar otra vez las colonias, los barrios, y va a volver a ese clima de inseguridad que tenía el país. Yo creo que esa es una situación que el Estado debe de valorar. Si hablamos del cerco, lo ponemos en contexto de lo que estamos viviendo. Se da el primer paso y es en Soyapango. Okay. Es la prueba, aunque muchos me van a decir, si ya se hizo en Comasagua, se hizo en La Libertad, también. ¿Qué positivo trae esto? Sí. ¿O cómo se tendría que...? Veamos, lo que pasa es que esto tiene igual que simpatizantes. O los números más adelante. Esto tiene simpatizantes y detractores, ¿verdad? Lo que sí hay que reconocer, Francisco, es que los niveles de delincuencia que tenía El Salvador no se podían tratar con paños tibios. O sea, eso estamos claros. Independientemente de a quién, ¿verdad?, alguien se incline, incluso no estamos hablando aquí de política ni nada que se le parezca, sino que yo creo que por eso la población ha visto con tan buen ojo el hecho de que ahora pues esté arremetiendo contra las personas que según el Estado pues tienen que ver con todos estos desmanes que se hacían producto de digamos, de la mala convivencia que había en este caso las pandillas. Entonces, cuando es el cerco militar, veamos, el cerco militar es a juicio mío, es la forma quizá más
más emblemática de decirle a las personas que están cometiendo delitos, decir que el Estado tiene una presencia fuerte. Es decir, demostrarle de que se le va a atacar de frente, que no se va a evadir ninguna responsabilidad en cuanto a que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública. Y le digo una cosa, podríamos algunos estar en contra y otros a favor. Lamentablemente quien lo está sufriendo ahorita es la gente de Soyapango, pero será también que podremos encontrar que hay mucha gente ahí que está contenta con el hecho de tener mucha presencia policial y militar, y que eso de alguna manera ellos lo ven como una ayuda a su derecho constitucional que tienen a tener paz social, a tener en este caso todas las libertades para hacer su vida normal. Es decir, es bien polémico, Francisco, es bien polémico decir que el cerco es una cuestión que no está, por ejemplo, que se están violando derechos constitucionales. Es innegable también que en un procedimiento o en un proceso como el que el gobierno ha adoptado de ir de frente a las pandillas, se van a violar derechos constitucionales de algunas personas. Por eso se dijo, mire, hay una especie de daño colateral, incluso se habló de un porcentaje, podría ser menor, podría ser mayor, eso es discutible, pero la consecuencia es cuánta gente ha visto bien esto. Es decir, hay situaciones como que son, digamos, de una manera aceptables, en tanto que el fin que se busca es reprimir la criminalidad. Sin duda el régimen de excepción es un tema que tiene beneficios y por supuesto también tiene personas que son afectadas o familias que son afectadas, y los daños colaterales son bastante grandes. Esta es la apreciación técnica que se tiene sobre el régimen de excepción. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Canal 8, producción de Mix de Medios. No sé, piénsalo. Gracias por estar con No se piénsalo. Estamos en nuestra segunda edición, esperando de que sea de su agrado. Hoy nos acompaña el abogado Ricardo Martínez. Estamos viendo técnicamente la viabilidad o la inviabilidad de las leyes en nuestro país. Un tema más que candente, que por cierto fue el primero que tocamos en la primera edición de No se piénsalo, es el tema de las pensiones. Hay una ley que comenzó en 1998, se han venido dando reformas, modificaciones, pero hoy se quiere hacer una propuesta de reforma de ley a las pensiones. ¿Qué diferencia hay entre lo que teníamos o lo que se está por aprobar? Muchos dicen de que van a haber algunos cambios que se van a dar en el camino. La diputada Suecia Calleja, por ejemplo, así lo dijo. Claro, quizás lo más visible, digamos, lo más visible de la reforma, y así se ha querido, se ha publicitado, ¿verdad? Porque se tiene poco conocimiento de parte de la población en general de cuáles son los puntos más importantes de la reforma, pero lo más visible que tenemos es que se va a aumentar la pensión mínima, que me entiendo que en este momento está como en $304, $304 a $400. Por supuesto, cualquier clase de aumento a la clase trabajadora, es beneficioso. Por supuesto, solo alguien que no esté en su sano juicio podría pensar que eso no es bueno. Ahora bien, el problema es que esto tiene que verse de acuerdo a números o cifras actuariales, ¿verdad? O sea, qué tan factible es en el tiempo sostener un aumento de pensiones si a la base no se tiene un aumento de las personas que coticen, o como se ha hecho en otros países, que se aumenta la edad de jubilación. Es decir, es una cuestión que es bien problemática. De hecho, hablar de pensiones en cualquier parte del mundo es un tema muy complicado, porque estamos hablando de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las personas que ya trabajaron y tienen derecho a descansar y a que se les retribuya, digamos, lo que ellos han cotizado, a tener una calidad de vida que sea acorde con los derechos que ya adquirieron. Es decir, se conoce muy poco. Se está hablando de que se le va a bajar en este caso a lo que cobran las
las administradoras de pensiones. Algunos incluso hablan de que no es cierto, que las administradoras de pensiones están cobrando un 0.9 y hoy van a cobrar un 1%, que lo que es aumentársele. Es decir, habría que esperar cuál va a ser el producto del estudio que se está haciendo en la comisión ad hoc para ver ya los puntos más, digamos, más importantes de lo que es la reforma a las pensiones. Ahora bien, lo que sí los diputados deben de ponerle especial atención es a los puntos de sostenibilidad en términos económicos, de cómo ese aumento de las pensiones realmente va a ser sostenible en el tiempo, porque si no lo que vamos a tener es un parche, y un parche un poquito más grande de los parches que se le han venido colocando a la ley de pensiones, que de alguna manera se disfrazan como beneficio a los trabajadores, pero sabemos nosotros que, por ejemplo, la última reforma que se hizo, entiendo yo, en el 2017, fue un golpe duro a los trabajadores, pues, personas que podían jubilar de acuerdo a cómo estaba estructurado el marco legal, con un 60-70% de su salario, llegaron a tener pensiones abajo del salario mínimo. Personas que ganaban, por ejemplo, $1,000 tuvieron que pensionarse con 300 o 250 dólares, que obviamente pues eso sí es un golpe a la economía de la gente. Entonces, en ese sentido creo que es importante, el tema es relevante, es más, el tema no era sostenible no involucrarse en una reforma de esa naturaleza, es decir, era sí o sí tenía que hacerse, sí o sí. Ahora bien, lo más importante de todo esto es cómo se le da realmente viabilidad en términos numéricos. Y obviamente buscando el mejor beneficio para los trabajadores, que en este caso son los que al final sostienen el fondo de pensiones. Mire, se habla mucho de las pensiones VIP, que realmente son muy, muy generosas, pero muchos dicen, lo que pasa es que deben de regresar el dinero o cortarles y ponerles en el techo que se vaya a dar ahora. ¿Esto es factible dentro de la ley? Ok, la ley puede regular un techo. De hecho, creo que ya la reforma del 2017 reguló un techo. Sí. El problema es que sí, no lo debemos de convertir en un asunto político. ¿Ya? Porque entonces, ¿pero dentro de la ley? No, lo que pasa es que sí, me parece ser que todas las leyes deben de llevar invíbito un afán de justicia social, ¿de acuerdo? A ponernos a todos como iguales frente a la ley, como lo dice la Constitución. O sea, si ese principio de igualdad no se garantiza en la ley, por supuesto que la ley entonces es contraria a la Constitución. En ese sentido, un trabajador que ha hecho esta labor por 35 años y se ha partido el alma trabajando, no puede recibir una pensión abajo del salario mínimo, y una persona que ha formado parte de una clase que generalmente ha sido elitista, tener una pensión, por ejemplo, de $10,000. Eso, por supuesto, es completamente injusto. Ahora, pero lo justo acá. No, por eso, pero de lo que estamos hablando aquí es de lo técnico. ¿Sí? Es decir, en ese sentido, me parece ser que poner un techo a las pensiones es importante. Ahora bien, todo pasa por algo que también no debemos de dejar, como perdernos en el árbol, no solo ver el árbol, sino ver el bosque. No, básicamente, yo no quiero defender a las personas que tienen pensiones VIP, pero es que habría que ver cuánto cotizaron. Si esas cotizaciones responden a lo que ellos tengan en sus cuentas individuales, y entonces no hay ningún problema. Claro, si alguien cotizó y tiene en su cuenta individual $500,000 y está recibiendo mensualmente lo que pertenece a su cuenta individual, ¿y cuál va a ser el problema? O sea, el problema es que nosotros, los que trabajamos, estemos financiando una pensión que no les corresponde, que ellos no cotizaron ese dinero. Entonces, en ese sentido, sí, me parece ser que es una actuación injusta. Y lo que se vaya a hacer, que devuelvan o que sigan o que ya no sigan cobrando, será decisión de la Asamblea Legislativa. Pero yo estoy viendo un poquito de resistencia no solo a ver cómo se regula esa circunstancia, sino incluso a que la gente sepa quiénes son esos pensionados VIP. Por ahí en un programa de televisión
de un buen amigo, don Raúl Beltrán, ya salieron algunos nombres, ¿verdad? No sé si eso será cierto, pero creo que lo más importante es que de cara a la población, la comisión ad hoc debería decir, mire, estos son, parece ser como 600 personas y una fracción más, las que tienen esas pensiones. El pueblo tiene derecho a saberlo, no con el ánimo del morbo, sino con el ánimo de ver si estas personas, algunos incluso podrían estar cobrando dinero del que nosotros estamos cotizando sin tener ellos una cuenta individual que les permita gozar de ese tipo de pensiones. Mire, si vemos el tema de la reforma de pensiones que se está proponiendo, observamos a la diputada Sueci Calleja que ella decía, sí nos hemos fijado en algunos inconsistencias, errores, como le querramos llamar, pero más adelante los podemos modificar, lo vamos a arreglar y ¿por qué no se hace antes? ¿O es válido que en el camino vamos a ver prueba y error? No. En tema, mire, es complicado por el hecho de que en tema de legislación, me parece ser de que al formar una comisión ad hoc y ellos estar escuchando supuestamente a personas que tienen un conocimiento técnico sobre eso, el ejercicio es válido, pero deben de retomar todo esto, que la gente experta llega y les dice, miren, tal artículo de la ley, artículo X, que se va a reformar no es viable por esta circunstancia. Ellos deben de retomarlo, porque al final, honestamente, los diputados no saben todo. O sea, ellos por sus profesiones. Pues sí, pero tenemos asesores. Por eso. Ellos, muy bien pagados. Y no solo eso, ellos están llamando a gente experta que les está diciendo, miren, este tema es así o es de otra manera. Entonces ellos tienen que reunirse con sus asesores. Y obviamente me parece ser, y con todo respeto a la diputada Sueci Calleja, decir que hay errores que se van a ir corrigiendo en el camino cuando la ley no ha salido a la luz, me parece ser que es incorrecto. Creo que si hay algunos errores deben de incluirse ya como corregidos para que salga una ley, tal vez no perfecta, pero lo más cercano que se parezca a la justicia de los trabajadores que estamos cotizando en el fondo de pensiones. Si llegásemos a tener un cambio en la correlación de diputados en la Asamblea Legislativa, ¿es permitido que lleguen y cambien de tajo esta ley, estas reformas, y volvamos a lo que teníamos o le vuelvan a hacer? Lo que pasa es que es parte a veces de las democracias que son bastante incipientes, en donde nos aprovechamos de la aritmética legislativa. Cuando vemos nosotros sociedades añejas, ¿verdad? Que cuando se refiere al cambio de leyes, en leyes tan importantes como esta, ¿verdad? Que es una cuestión que es un pilar de la base económica de un país, casi que no hay muchos cambios, porque se supone que un cuerpo legislativo busca lo que sea más adecuado a la justicia laboral de las personas. Entonces no se juega con el hecho de cambiar legislatura y entonces cambiar la ley, en este caso de pensiones. Hoy vamos a tener una ley de pensiones que vamos a decir, mire, porque el partido oficial tiene toda la aritmética legislativa, la va a poner de esta manera. Luego en la próxima legislatura probablemente sea otra la composición aritmética y vamos a cambiarla. Es que con los trabajadores no se puede estar jugando así. Es decir, aún con la aritmética legislativa que tiene ahorita el partido oficial, deben ellos buscar lo que sea más adecuado. Y que de alguna manera entonces, si por cualquier circunstancia electoral la aritmética cambie, que las personas que vengan digan, bueno, mire, el producto que tenemos de esta legislatura respecto de esta ley de pensiones es muy bueno, no tenemos por qué cambiarlo, entonces no se puede estar jugando a esos cambios tan abruptos, simple y sencillamente porque yo tengo la aritmética legislativa. Creo que eso no es correcto. La reforma de pensiones es un tema que lo vamos a seguir hablando. ¿Usted se imagina cuando esta reforma de pensiones sea aprobada, cuando se lleve en sí a la Asamblea Legislativa y se diga se ha aprobado? Ese será un tema que lo vamos a seguir hablando sin duda, porque es de interés para todos nosotros. No sé, piénsalo. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Bienvenidos. Estamos en la tercera parte del programa No se piénsalo, todos los miércoles, desde las 8 por Canal 8, una producción de Mix de Medio. El licenciado Ricardo Martínez está con nosotros. La ley contra el crimen organizado. Ese es un tema que nos compete a todos, porque ¿en qué forma podemos estar en el lugar equivocado? Como dice una publicidad, estamos en el lugar equivocado y podemos ser sorprendidos. ¿En qué consiste la ley del crimen organizado? Y si realmente abarca solo a las personas que andan en malos pasos, o nosotros sin querer podemos estar dentro de ella. No. Veamos, la ley no tiene, una de las características es que es impersonal, es decir, no va dirigida específicamente con nombre y apellido a una persona, sino que se crea en abstracto para que la ley tiene un componente disuasivo, es decir, ese es el primer objeto de la ley, y en este caso la ley penal, y como en este caso de leyes contra el crimen organizado, disuadir, es decir, una persona sabiendo que hay leyes tan leoninas como la ley del crimen organizado no se va a meter en una organización criminal. Ese es un aspecto disuasivo, la ley disuade para que la gente no haga esto. En ese sentido, eso de caer en el momento inadecuado son cosas que deben o están dentro de la ley corregirse inmediatamente. Es decir, si por ejemplo una persona en un operativo cae detenido y es un error policial, se supone que quien debe de inmediatamente detectar ese error es el fiscal, ¿verdad? Y si el fiscal no lo detecta, es el juez. Es decir, yo soy bien, digamos, en este caso bastante, digamos, romántico, si se quiere, respecto a la ley. Creo que la ley quizás es a lo mejor, después de la palabra escrita, el mejor producto en un Estado de derecho, porque de alguna manera es la que regula el marco donde nosotros debemos manejarnos. Entonces yo creo que eso de estar en el lugar inadecuado, que pasa, yo no estoy diciendo que no pasa, pero creo que hay filtros donde eso debe desaparecer. Ahora bien, la ley era más que necesaria, es decir, cuando esta ley se creó y no teníamos algo que tipificar el crimen organizado. Es que sí había dentro del Código Penal una figura que se llamaba agrupaciones ilícitas. Es una figura que lo que hizo fue, cuando se creó la ley, darle un cuerpo, judicial, que juzgara todo este tipo de conductas. Y algunas conductas dentro del Código Penal, siempre se regulaban ahí, pasaron a ser del conocimiento de la ley contra el crimen organizado. Es decir, la ley, de hecho la ley tiene pocos artículos, solo es una base procedimental, ¿verdad? Como, por ejemplo, la diferencia entre una audiencia, por ejemplo, inicial a una audiencia de imposición de medidas, ¿ya? Regular el tema de la evidencia, cómo se va a valorar la evidencia, es una diferencia entre el Código Penal y el Código Procesal Penal. La creación de juzgados, por ejemplo, que juzgados que sabemos nosotros que se crearon solo para el juzgamiento de este tipo de delitos. Por ejemplo, también el tema de los sobreseimientos provisionales en materia común no tienen los mismos efectos que en la ley contra el crimen organizado. Es decir, el legislador trató de alguna manera hacer algún distingo entre las personas que estaban juzgadas por delitos de orden común y aquellas otras que entraban dentro del campo del crimen organizado. Era más que necesario. Estábamos en ese momento, y obviamente todavía es una condición que se mantiene, pasando por un momento en donde debía habérsele dado, lo que se buscaba era celeridad, viabilidad, o sea, que desahogar a los tribunales comunes de este tipo, del conocimiento de este tipo de delitos, es más, proteger, porque acuérdense que pues este tipo de conocimiento de estos delitos trae para los jueces algún riesgo. Entonces lo que se hizo fue pues darle una especie de más seguridad a los jueces, brindándoles algún acompañamiento policial, personal, etcétera. O sea, fue toda una suerte de un plan que fue obviamente acompañado por la Asamblea Legislativa. Se diseñó todo esto. ¿Para qué? Bueno, para efectos de combatir esas malas conductas que de alguna manera redundan en la provocación, digamos,
de delitos que son de conmoción social, pues homicidios todos los días, pertenecer a una estructura criminal, extorsiones, etcétera. Todos estos delitos son del conocimiento del crimen, de los juzgados contra el crimen organizado, y me parece ser que fue una decisión más que necesaria. ¿Cómo podemos describir la palabra crimen organizado? ¿Qué debemos entender? Ok, perfecto. Esto tenemos que hacer una diferencia entre el crimen, digamos el crimen común, aquella persona que va y asalta a otra, ¿verdad? Con una pistola, un ratero. Un homicidio se diferencia un homicidio que se juzga por crimen organizado a un homicidio común en tanto la forma o el número de personas que participan en su comisión. Si es un delito que se ha cometido por una estructura criminal, llámese una mara o una pandilla, y se hace con ese fin de buscar una conmoción social dentro de la comunidad, esto obviamente es del conocimiento del crimen organizado. En síntesis, crimen organizado es toda aquella forma de delito que se comete por estructuras criminales cuya finalidad es posicionarse dentro de un campo, o área de la sociedad, posicionarse, causar conmoción, causar terror, ¿sí? Desconociendo cualquier autoridad estatal. Lo que teníamos, áreas completamente secuestradas por el crimen, por estructuras criminales, en donde ya la justicia no la impartía el Estado, la impartía la pandilla. Eso, en síntesis, es un crimen organizado, es decir, toda aquella forma criminal cuya finalidad es desconocer por parte de una estructura, una agrupación que permanece en el tiempo, desconocer la autoridad estatal y posicionarse creando terror, creando zozobra, ¿sí? Haciéndole parecer a la población que quienes tienen el poder son ellos. Es decir, todos aquellos crímenes que causan una conmoción social general es constitutivo del crimen organizado. Que lo cataloguen o que venga, me capturan y me den crimen organizado. Puede ser una banda, pueden ser, no sé desde cuántas personas se puede tomar como un crimen organizado. Prácticamente está condenado. No. Lo que pasa es que eso, ningún caso es igual a otro. Eso es una máxima que utilizamos nosotros los abogados. Es como a lo que nos gusta el fútbol. Ni un partido se parece al otro. Claro. Es decir, cuando una persona es consignada a los tribunales contra el crimen organizado, le nace una obligación al Estado, a la Fiscalía General de la República, probar varias cosas. Por ejemplo, que esta persona, en efecto, junto con otras, constituye una estructura cuya finalidad es cometer delitos. Extorsiones, homicidios, desapariciones de personas, desplazamiento forzado, etc. Esa es una obligación del Estado, probar que existe la estructura, que en efecto hay una permanencia temporal, y que en efecto se hayan cometido algunas infracciones. Entonces, luego está probar en sí el delito, es decir, ya probamos que esta estructura existe, que en la colonia X hay 5, 6, 7, 20 personas que de hace un año se han conjuntado, han hecho reglas entre ellos, hay una estructura, hay un líder, hay un sublíder, hay otras personas que, como soldados, por ejemplo, colaboradores, etc. Ya probamos que esa estructura existe, hoy probemos que el delito por el cual lo estamos juzgando lo han cometido. Por ejemplo, mire, han cometido 4 o 5 extorsiones en esta área, correcto. Bueno, entonces tenemos que probarlo. Entonces no significa que solo porque a alguien se le indilgue que se le va a llevar o se le está juzgando por un delito que pertenece al crimen organizado, esta persona no tiene ninguna salvación. No, esto es obligación de la Fiscalía. Y obviamente pues también hay otras garantías constitucionales como el derecho a tener un abogado, a considerarse inocente, etcétera, que en el transcurso de un proceso penal son importantes para que una persona pueda defenderse. Ahora, si se superó todo esto y cuando se llega a un juicio, como lo dice la ley, oral y público, cuando se den todas las
garantías, se considera que esta persona en efecto pertenece a una estructura y también ha cometido un delito, bueno, hoy la simple pertenencia es objeto de sanción, ¿verdad? Pero en este caso, si se prueban ambas cosas, es innegable que el juez va a optar por declararlo responsable. Bueno, perfecto. Sin duda tenemos que andar en buenos pasos. Hay opciones para triunfar en la vida. Vamos a hacer una pausa. Aprovecho para que usted escriba sus comentarios. Lo puede hacer en nuestra caja de comentarios de nuestro canal de YouTube, Mix de Medio. Así búsquenos y no se piensa, lo está entre el contenido que tenemos para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Canal 8. No sé, piénsalo. No sé, piénsalo, es una producción de Mix de Medio en Agape TV Canal 8. Ricardo Martínez, abogado de la República, está con nosotros en este espacio. Esto quizá no vaya tanto en una reforma a la ley, pero ¿qué tanta autoridad ha llegado a tener hoy los cuerpos de seguridad, Ricardo? Dicen, si le caes mal al policía o al soldado, te lleva. Y él puede decir lo que sea, pero está la Fiscalía General de la República también para determinar eso. ¿Qué tanta autoridad tienen los cuerpos de seguridad en nuestro país? Lo que pasa es que por tiempos se había, digamos, como restado cierta autoridad a los miembros de la Policía Nacional Civil, en este caso que ven la seguridad pública, acompañados por la Fuerza Armada, porque había sido como parte de una política del Estado, ¿sí? Hacer ver en el territorio que estas personas no tenían tanta autoridad. Entonces, de alguna manera, cuando ellos ahora recuperan esa autoridad, cuando la recuperan, y por supuesto, enmarcado esto dentro de un régimen de excepción, es muy factible pensar, o es muy proclive la gente a pensar, de que en efecto las autoridades, como nosotros le llamamos, en este caso la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, exceden su autoridad. Hay un exceso. Ahora, yo no estoy negando que eso en algunos casos determinados no pueda ser. Es innegable que no solo hoy, los pasaba antes, ¿verdad? Pero hoy quizá como estamos más en la lupa por el hecho de que tenemos un régimen de excepción. Pero creo que con el tiempo hoy que con esto, los 8 meses de régimen se ha venido dosificando, creo que han habido a lo mejor algunos llamados de atención de las cúpulas, de las autoridades, en donde ya pues las personas que se encargan de tener contacto con la gente, que ya vayan creando algunos procedimientos para que esto no se exceda. Ahora bien, me parece ser incluso que hay organismos de control sobre estos excesos. Para eso está, por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y algunas ONG que se encargan pues de registrar toda esa clase de abusos, y que me parece ser de que debería en términos concretos funcionar todo esto, ¿no? Entonces yo no lo veo tanto como digamos como que han ganado mucho más protagonismo. Yo creo que han recuperado el protagonismo que siempre debieron haber tenido. Siempre decimos, mire, por ejemplo, en los Estados Unidos, usted no le puede hacer una mala señal a un policía porque no solo le va a pegar, le va a disparar, ¿no? ¿Sí? Y todo eso es concebido ahí como una legítima defensa. Claro, no quisiéramos llegar al momento en que cualquier policía en la calle o un miembro del ejército le vaya a disparar a otra persona. Pero hay cuestiones que son bien contrastantes. Ahora, me parece a mí que es una recuperación de esa autoridad que siempre debieron haber tenido las fuerzas de seguridad. ¿Está regulada? Sí. ¿A la autoridad? Claro. ¿Hasta dónde pueden llegar? Es que incluso los usos de la fuerza están regulados en el tema por ejemplo, la ley orgánica policial habla de usos de la fuerza. ¿Cuál fuerza se va a utilizar primero? Hasta llegar por ejemplo, a tener que utilizar su arma de fuego. Es decir, esas cosas están reguladas. Por ejemplo, cómo hacerle una requisa a una persona que se sospecha que lleva algo adherido al cuerpo que es constitutivo de delito. Cualquiera podría decir, mire, pero viola mis derechos. Sí, pero es que está regulado.
El Código Procesal Penal dice que si una autoridad, un policía, observa que una persona tiene adherido a su cuerpo algo que es constitutivo de delito, él puede registrarlo y no está limitando ningún derecho. Es que es el derecho de toda la población a estar segura. ¿Qué pasa si esa persona lleva un arma y lo que va a hacer es un tiroteo en un sitio y el policía lo previene? O sea, son cosas que están reguladas, los usos de la fuerza por los agentes de autoridad o todas las entidades que se encargan de la seguridad pública están regulados. Si sobrepasa esas regulaciones, hombre, entonces ya será responsabilidad personal de quien lo hizo. Es decir, si un policía, por ejemplo, ya teniendo neutralizada a una persona, lo golpea y lo lesiona, hombre, va a responder por esa lesión. ¿Responderá? ¿Sí? ¿Y cómo es este procedimiento? Claro. ¿Qué pasa si yo siento que se violentaron mis derechos, no encontraron nada en contra mío? ¿Qué puedo hacer yo? Ok. A la persona la llevan a una audiencia. Esta persona tiene derecho a declarar en esa audiencia. En ese momento declara, imaginémonos en este caso, estoy poniendo el ejemplo de alguien que fue lesionado, ella declara, mire señor juez, yo necesito que me reconozcan las lesiones por parte de un médico forense, porque el señor, la persona o las personas que me detuvieron se excedieron y me golpearon, ¿sí? Entonces, será el procedimiento, porque se debe, en todo caso, como en este caso hay un asuntos internos de la policía, deberán investigar si la conducta de este policía realmente excedió los niveles de fuerza. Y también el órgano judicial deberá entonces remitir a la fiscalía las actuaciones para que se haga una investigación, porque entonces si resultare ser que si el policía en efecto excedió la fuerza, debe de responder personalmente, en este caso por el delito de lesiones, o por ejemplo, imaginemos que se haya constituido el delito de daño, ¿verdad? O de hurto. Se han escuchado cosas, ¿verdad? En lo largo de mi carrera he escuchado cosas donde la gente dice, mire, llegaron a mi casa, por ejemplo, los agentes detuvieron a mi pariente, pero también se llevaron, por ejemplo, $1,000 de mi casa, que no tenían nada que ver con el delito. Entonces, al probar que eso existió, el policía debe de responder por lo que hizo, que está fuera de la ley. Fuera de la ley, porque los niveles de fuerza están dentro de la ley. Por ejemplo, si tendrían que neutralizar a una persona sumamente violenta con violencia, esos son los niveles de fuerza que deben utilizarse, siempre y cuando, insisto, no estén fuera del marco legal. Bueno, sí, el análisis, la parte técnica dentro de las leyes que se dan en nuestro país por parte de nuestro invitado, el licenciado Ricardo Martínez, que desde ya le digo, será parte del staff que estará, o del pool de invitados que tendremos en muchas oportunidades compartiendo el set con otros expertos, y él estará dando también su punto de vista jurídico. Vamos a hacer una pausa, no se piénsalo, todos los miércoles desde las 8 en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medios. Hacemos una pausa, regresamos con más. Estamos ya en la recta final de No se piénsalo. Hoy estamos viendo la viabilidad o inviabilidad de las leyes en El Salvador. Y esa es la pregunta con la que termino. Sí. ¿Hay viabilidad para tanto cambio? Porque no solo de lo que hemos hablado hoy es que hay cambios en todo tipo de leyes, que no va la seguridad pública de por medio, digamos, por ejemplo, sino que hay de toda clase. Sí, claro. ¿Hay viabilidad? Sí. ¿Por qué se hace tanto? Sí, lo que pasa es que, veamos, generalmente, como lo es la ley, siempre está a la saga de los acontecimientos, ¿verdad? O sea, hay ciertas conductas. Es cambiante dependiendo del momento, el escenario que tengamos. Correcto. Si yo le contara cómo estaba, por ejemplo, regulado en el Código de 1973 algunas conductas, podría parecer risible. Por ejemplo, usted sabía que había, por ejemplo, había un delito que se llamaba adulterio, pero sabe que el adulterio solo lo cometía la mujer. El hombre no cometía adulterio. Imagínense la concepción que se tenía de eso. Había, por ejemplo, un delito que se llamaba violación de prostituta. Si una mujer que se dedicaba a la prostitución, sí, era violada, era un delito escarcelable. O sea, son cosas que parecerían ser aberrantes, pues. O sea, el Código Civil
todavía antes de la Constitución de la República de 1983 decía que, por ejemplo, que las mujeres no podían ser testigos en ninguna causa. O sea, los ponían a la par de los locos, decía los fatuos, los deudores, etcétera. Es decir, por eso la legislación se va adecuando a los tiempos. Entonces, en una sociedad como nosotros, que es tan dinámica, sobre todo por todos los procesos que se van dando, tendientes a controlar, por ejemplo, en este caso, estamos hablando en materia penal, la criminalidad, y es que las instituciones, o en este caso digamos, las personas o instituciones que tienen iniciativa de ley, deben de sentarse y analizar y saber cuáles son las leyes más adecuadas que vayan a contener de alguna manera todos los desmanes que se estaban dando aquí. Entonces, cuando me dice viabilidad, sí hay viabilidad. Ahora bien, esto es una invitación que hago yo personalmente a las personas que aplican la ley. Sí, que sean justos. Que un juez es un árbitro. Un juez no debe tomar partido a favor de absolutamente nadie. Un juez juzga evidencia. Un juez no juzga a la persona por cómo se viste, o por cómo habla, o por si tiene un tatuaje. No, un juez juzga evidencia. Un juez juzga si esta persona cometió o no un delito. Y en eso sí creo que tenemos una deuda importante en este país. Tenemos una deuda. ¿Hay moralidad en la ley? Es que la ley, insisto, la ley no tiene, la ley como tal no personaliza contra nadie. Es decir, igual un clérigo, digamos, de los más honorables que a usted le podría parecer, podría haberse involucrado en la comisión de un delito y tiene que responder. O una persona que la sociedad la tiene como el más, digamos, malo de un sitio, y si se le lleva ante un juez y no ha cometido nada, igual el juez tendría que absolverlo. O sea, el más inmoral que a usted le parezca, pero si no ha cometido el delito debe de absolverlo. Por eso el llamado es que no es el problema de la ley. Entonces, cuando me preguntan si la ley es viable o inviable, bueno, tal vez no sería para nosotros viable ciertas leyes, por ejemplo, las leyes que se practican en un Estado islámico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un Estado laico, ¿no? O sea, como obligar, como esto que está pasando en Irán, obligar a las mujeres a que se cubran el rostro, todas esas cosas generalmente podrían ser aquí inviables. Ahora bien, pero con todas las reformas que se han dado, yo no le veo ninguna inviabilidad. Por eso mi llamado, en serio, obviamente, es a que el juez, a quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo haga. Es que solo eso es lo que se le pide al juez, que cumpla la Constitución. Porque en la medida en que él se salga de ese marco regulatorio constitucional y entonces él resuelva las situaciones por intereses, tal vez no personales, sino por estar como cuidando una silla, ¿verdad? Mire, si yo hago esto me pueden quitar. Cuando un juez hace eso, Francisco, esa persona deja de ser juez. Ricardo Martínez, abogado, muchas gracias por acompañarnos. A la orden, estamos aquí a la orden. Para todos ustedes, todos los miércoles desde las 7, los estaré acompañando con diversos invitados para que podamos compartir opiniones y ustedes se puedan crear un criterio. Pero que usted tome una decisión y que diga qué es lo mejor que depara para la sociedad, para nosotros, para el país y para lo que viene atrás de nosotros, que es una generación que la tenemos que dejar bien preparada. No sé, piénsalo, hay viabilidad en las leyes de El Salvador. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Para todos, buenas noches.